Papa Francisco ha fallecido este lunes en su residencia de la Casa Santa Marta, según ha anunciado el cardenal Kevin Joseph Farrell. Tras su fallecimiento, se debe elegir ahora a un nuevo papa. Entre los favoritos para suceder al pontífice están Peter Turkson, cardenal de Ghana, de 76 años, y Robert Sarah, prelado católico de Guinea, de 79 años. De ser así, se cumpliría la profecía de Nostradamus, que predijo primero vendrá un papa extranjero, Benedicto XVI, luego un papa viejo, Francisco, y finalmente un papa negro, y con él el fin del mundo. Según Nostradamus, el nuevo papa sería el último en la Iglesia, ya que el fin del mundo anticipa el juicio, el Apocalipsis. Esto está relacionado con la profecía de San Malaquías sobre un manuscrito del Vaticano del siglo XII, en el que se indicaba un gran cambio en la Iglesia católica y la llegada del último papa. Esto podría haberse cumplido con Francisco, que desde su elección en 2013 tomó decisiones que no son propias de la Iglesia, como firmar documentos en italiano y no en latín, o referirse a sí mismo como obispo de Roma y no como papa. Otra teoría gira en torno al cuadro que hay en la Basílica de San Pablo, donde aparecen retratados varios papas y solo queda espacio para uno más después de Francisco. Si se llena el último hueco, vendrá el juicio final, fin de el último pastor Jorge Mario Bergoglio, el 266 papa de la Iglesia Católica, fue un pontífice atípico desde el inicio. Su elección en 2013 ya fue considerada histórica por múltiples: el primer papa jesuita, el primero en llevar el nombre de Francisco y el primero originario de América Latina. Su estilo pastoral, centrado en la humildad, la justicia social y la reforma interna, lo convirtió en una figura tanto admirada como controversial. Pero detrás de su figura reformista se escondía también una posible conexión con las antiguas visiones de San Malaquías, el obispo irlandés del siglo XII, que profetizó una lista de 112 papas. Según algunos estudiosos, Francisco fue descrito como el último de la lista, bajo el enigmático lema Petrus Romanus, el pastor final. Con su muerte, muchas miradas han vuelto hacia esas profecías, buscando señales ocultas en el tejido del tiempo. Renovemos nuestra esperanza y nuestra confianza en los demás, incluso en quienes son diferentes a nosotros o vienen de tierras lejanas, trayendo costumbres, formas de vida e ideas desconocidas, porque todos somos hijos de Dios. Esas fueron las últimas palabras que dejó el Papa Francisco en su última aparición pública durante el Domingo de Resurrección, en el tradicional mensaje de Pascua. El texto fue leído por un clérigo desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, mientras él, ya visiblemente debilitado, observaba en silencio menos de 12 después. El Vaticano confirmaba su muerte a las 7:35 de esta mañana. El obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia. Esa frase resonó no solo como un anuncio oficial, sino como un cierre simbólico de una etapa que muchos consideran profética. Con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francesco. ¿Quién es el Papa Negro? A lo largo de los siglos, el concepto del Papa Negro ha generado teorías que van desde lo simbólico hasta lo apocalíptico. En primer lugar, se ha interpretado como una referencia directa al superior general de los jesuitas, tradicionalmente conocido con ese título debido a su sotana negra y su poder casi silencioso dentro de la estructura eclesiástica. Francisco, irónicamente, fue el primer pontífice que surgió de esa misma orden, lo que para algunos ya marcó el inicio del cumplimiento profético. En una lectura más literal y racial, se cree que el Papa Negro sería un pontífice de origen africano. En este sentido, nombres como el del cardenal Peter Turkson o el cardenal Robert Sarah han sido recurrentemente mencionados en cónclaves pasados. Ambos son líderes de gran influencia, con trayectorias sólidas dentro del Vaticano y representarían un giro significativo en la historia de la Iglesia. Pero el negro de esta profecía también puede ser interpretado desde una perspectiva esotérica, lo oscuro como lo desconocido, lo oculto, lo que viene a transformar o incluso destruir. Así, el Papa Negro no sería tanto una persona de tez oscura, sino un símbolo de la llegada de un cambio drástico, el quiebre de un ciclo espiritual. Nostradamus hizo una profética e impactante revelación.
Anunció que al trono de Roma ella llegaría un Papa negro, y con este, el cataclismo, el apocalipsis, el final de todos los tiempos. Papa la sombra de Nostradamus. Además de San Malaquías, Michel de Notre, más conocido como Nostradamus, también dejó escritos que muchos relacionan con este momento. Sus cuartetas, llenas de metáforas, hablan de la caída de grandes imperios religiosos, de guerras en el corazón de Europa, de una iglesia perseguida desde dentro y de un líder espiritual que emerge en tiempos de profunda confusión. Una de sus visiones más repetidas habla de un hombre de fe con vestiduras oscuras, que llegará cuando el trono esté vacío por muerte y enfermedad, y que será visto por muchos como un salvador, pero por otros como una amenaza disfrazada. En este contexto, el vacío dejado por Francisco y la crisis de credibilidad que enfrenta la Iglesia parecen encajar con inquietante precisión en esta narrativa. Pedro el Romano pastoreará a su rebaño en muchas tribulaciones, y al terminar todas ellas, la ciudad de 7 colinas será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. El fin. La tormenta perfecta. La elección del próximo Papa se dará en un escenario mundial cargado de tensiones, conflictos geopolíticos latentes, divisiones ideológicas. El avance de la inteligencia artificial, el colapso de estructuras económicas y el desgaste de instituciones tradicionales configuran un panorama similar al descrito en textos proféticos de distintas culturas. Una transición entre eras. La Iglesia Católica, por su parte, se encuentra también ante su propia el desgaste moral por escándalos internos, la disminución del número de fieles en Europa y América y el crecimiento de movimientos espirituales alternativos empujan a la institución a un momento decisivo. La llegada de un papa fuera del molde podría ser la chispa que transforme radicalmente su papel en el mundo o que precipite su fragmentación. El tercer anticristo, una advertencia mayor. Nostradamus también mencionó la llegada de 3 grandes enemigos de la humanidad. El primero fue identificado con Napoleón, el segundo con Hitler. El tercero, aún no revelado, vendría en tiempos de confusión espiritual y guerra. Su presencia estaría precedida por signos celestes, grandes catástrofes naturales y por la traición de un gran líder religioso. Algunos intérpretes sugieren que la figura del Papa Negro podría no ser el anticristo directamente, sino el preparador del camino, el que permite que la confusión se asiente mientras los poderes oscuros ganan terreno. Esta lectura, aunque extrema, ha ganado adeptos entre círculos que combinan análisis bíblico con geopolítica moderna. El anticristo muy pronto aniquila a los 3. 27 años durará su guerra. Los herejes, muertos, captivos, exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja helada, una nueva era o el principio del fin. ¿Es posible que todo esto no sea más que un ciclo natural de cambio en una institución milenaria? O tal vez, como muchos creen, estemos presenciando la activación de fuerzas más allá de nuestra comprensión racional. Lo cierto es que la figura del Papa Negro ya no es solo una pieza del folclore religioso. Hoy se erige como un símbolo que condensa temores, esperanzas y misterios que sobreviven al paso del tiempo. Con el fallecimiento de Francisco, el telón se levanta y el mundo observa expectante el desarrollo de un drama espiritual cuyos actores aún no han sido completamente revelados.